Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Seguimos con Lucas y quiero ver contigo la niñez de Jesús. Y mi oración esta mañana es que seamos asombrados por lo que Jesús fue, incluso es, pero fue incluso de niño a temprana edad, ¿sabes? Nos asombramos muy rápido. No sé si te gustan los deportes, pero yo me asombro mucho con los deportistas. Cada vez que los veo, no sé por qué, como que me imagino que estoy ahí, ¿no? Que soy yo, que pude haber sido yo, aunque no es cierto, pero me imagino, híjole, que estoy ahí entrando, que estoy a punto de ganar el mundial, que ese es mi tiro libre. Y cuando era joven, a veces, ya ahorita a veces, ya cuando de plano no puedo dormirme, pero cuando era joven me iba a dormir soñando que yo era ahí tirando el último tiro libre y sí lo podía meter y lo metía y ganaba el mundial para México. Sabes, estaba viendo hace algunos días la nueva sensación de Brasil, Endrick. No sé si lo has visto jugar. Es impresionante. Es un joven de 17 años. Dicen que es el nuevo Ronaldo. 17 años, ya fue convocado a la selección grande. Ya están los clubes europeos peleándose por él. Si no lo has visto jugar, después con tiempo, googlea. Es impresionante la fortaleza física de este joven, la madurez intelectual, emocional para lidiar con el éxito que está teniendo. Muchos tal vez se perderían, muchos no podrían disciplinarse. Y sabes, me acuerdo también de Serena Williams. A los 6 años ya había sido una prodigio. A los 12 años tenía 60 partidos ganados sin ninguno perdido. Ponte a pensar, 12 años, 60 partidos ganados sin ninguna derrota. Magic Johnson, de nacimiento Ervin Johnson, pero le dijeron Magic porque se decía que hacía magia con la pelota de básquetbol, 2 metros de altura. Era una bestia, era un hombre muy, muy alto, muy fuerte, para su estatura bastante rápido. No tenía ni 16 años y ganó el campeonato de la NCAA. Fue la primera opción en su draft en la NBA. Después se fue con los Lakers a jugar básquetbol con los Lakers y ganó 5 títulos. Fue elegido el jugador más valioso 3 veces en su carrera. ¿Te acuerdas de Michael Phelps?
16 años, ¿te acuerdas? El nadador americano, 16 años, y estaba en las Olimpiadas representando a todo un país. Ponte a pensar en el estrés, en la presión, en la presión mediática, económica que estaba pasando este joven a los 16 años para competir en medio, delante de todo el mundo, representar a todo un país. 16 años, llega a ganar 22 medallas, es una locura, 22 medallas. A los 16 años había ganado casi todo, a los 18 todo. 22 medallas, 18 medallas de oro. Y sabes, ninguno de estos prodigios se compara a Jesús. Y sabes, Alejandro Magno conquistó el Mediterráneo a los 33 años. Era un prodigio, era un estratega, era un capitán. Era un prodigio en la batalla. Y sabes, Jesús a los 33 años salvó a todo el mundo. Sabes, Alejandro Magno, justo después de su muerte, su reino se dividió en los Ptolomeos y en diferentes facciones. Justo después de su muerte, Jesús, después de su muerte, nos dio la promesa que nos dará un reino y nos ha dado un reino que se establecerá para siempre. Sabes, quiero ver en estos versículos contigo que Jesús era un bebé digno de asombrarse, que era un bebé prodigio, que era mucho mejor que Magic Johnson, que Michael Phelps. Quiero que veas conmigo entonces que Jesús de bebé era el obediente, aquel que cumplió la ley por nosotros. Era el divisor, aquel que dividió los corazones de todo un pueblo, reveló los corazones, llamó a quienes habría de salvar, rechazó a quienes se deberían de oponer. Entonces Él es el obediente, quien obedeció la ley. Él es el divisor, quien reveló nuestros corazones, y Él es el que satisface el consuelo de las viudas y de los quebrantados. Un bebé, ni siquiera había cumplido un año de edad. Ya había entonces cumplido la ley, ya había revelado corazones y ya había satisfecho a todo un pueblo. Quiero que veas conmigo estos 3 puntos. El primero, Jesús el obediente, aquel que cumplió la ley por nosotros. Ve conmigo entonces al versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Quiero que te des cuenta cómo es que el énfasis del autor en estos versículos es en el cumplimiento de la ley. Quiero que veas cómo el autor está utilizando frases y palabras para hacernos entender que hay un cumplimiento de la ley, incluso cuando Jesús era un bebé, cuando se cumplieron los 8 días, ¿te acuerdas? Jesús era judío, Jesús tenía que ser circuncidado de acuerdo a Génesis 17, Levítico 12. Jesús fue circuncidado. Imagínate si Jesús no hubiera sido circuncidado, ¿qué hubiera pasado? Jesús cumplió la ley y Dios en su providencia utilizó a sus padres para que cumpliera la ley. Cuando se cumplieron los 8 días fueron a circuncidarlo y lo llamaron Jesús de acuerdo con lo que Dios había decretado. Jesús está bajo la ley junto con nosotros sin ser pecador. ¿Te acuerdas Gálatas 4:4? Se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Hebreos 2:17, por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, a nosotros, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo, al servicio de Dios a fin de obtener el perdón de los pecados de un pueblo. Si Dios perfecto, como un cordero inmaculado, ese niño habría de cumplir la ley, ¿no es cierto? Entonces vemos, Jesús era un bebé cumpliendo la ley. Quiero que te des cuenta cómo es que Lucas nos da ese énfasis. Versículo 21, se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo. Versículo 22, cuando se cumplía el tiempo en que Jesús, según la ley de Moisés,
ellos deberían purificarse. José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Versículo 23, así cumplieron con lo que la ley dice y con lo que la ley del Señor, en lo que la ley del Señor es escrito. Versículo 24, también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice. Versículo 27, cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. ¿Te parece repetitivo, Lucas? ¿Crees que te está tratando de hacer entender algo? Versículo 39, después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea. Dios en su providencia ha de cumplir la ley mediante su Hijo, aunque su Hijo no había roto ninguna de ellas. Y sabes, de forma rápida quiero ver esto. Hay 3 ceremonias cumplidas en lo que José y María están haciendo. La primera, la purificación de la esposa. 40 días después del parto, si no me crees, vete a Levítico 12. Debería de presentarse junto con el bebé para purificación. Se menciona en el versículo 22. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo que según la ley de Moisés, ellos deberían purificarse. Versículo 24, se presenta este sacrificio de purificación. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. Pon atención en esto. La ley, según Levíticos 12, nos dice que deberían de dar un cordero y un pichón, ¿no es cierto? Vemos que entonces están dando el sacrificio para los pobres. En su cumplimiento de Jesús no solo está cumpliendo la ley, sino se está identificando con los pobres. ¿Te acuerdas el canto de María? Que había venido a exaltar a los pobres y a los humildes. ¿Te acuerdas la semana pasada? Fueron los pastores entonces quienes reconocieron quién era Dios, ¿no es cierto? Ahora Jesús en su cumplimiento de la ley no solo cumple la ley, sino se identifica con los pobres. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los elocuentes. No, ¿verdad? No dice eso. A los obedientes, a los poderosos, a los recatados, a los disciplinados. Buenas noticias a los pobres. Lucas 6:20, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Jesús se identifica con los pobres. Experimentó pobreza, vivió pobreza, probó pobreza, vistió pobreza, habitó en pobreza y cumplió la ley como un pobre para identificarse con nosotros. No solo es la purificación de la mamá y del bebé, es la presentación del primogénito. Éxodo 13:2. Se debería de redimir al primogénito pagando 5 monedas. Es lo que se menciona en el versículo 23. Así cumplieron lo que la ley del Señor dice: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Es lo que se menciona en el versículo 27. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. No solo eso, el tercer festival o la tercera ley cumplida, consagración de este niño, como lo había hecho Ana con Samuel en 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2. Ahora entonces José y María, versículo 22, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Fíjate esto, después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley, con todo lo que exigía la ley, con todo, después de haber sido cumplido, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Ahora ponte a pensar esto, ¿qué y si le daba flojera a María y a José hacer algo de esto? ¿Qué y si se les olvidaba y no ofrecieron una paloma? Y ya ni modo, vieja, dasle ahí, ya Dios nos perdonará. Date cuenta que Lucas nos está diciendo después de que se cumplió todo. Ahora fíjate, estamos hablando de 2 personas humildes, sin recursos, haciendo lo que sus pocas capacidades les daban a entender, sustentados, guiados por la soberanía de Dios, para asegurarse que aquel niño habría de cumplir con toda la ley.
Quiero que te des cuenta que el énfasis no está tanto en la piedad de María y José, sino en la providencia de Dios, presentándonos un sacrificio perfecto que ha de cumplir la ley por nosotros. Y ahora esto es bastante importante. No quiero que te pierdas de esto, porque sabes, tenemos un evangelio incompleto. Muchos de nosotros, no todos, tal vez la mayoría, no lo sé, pero te diría que muchos de nosotros entendemos el evangelio como aquel mensaje que entonces Jesús absorbió todos mis pecados, fue a la cruz y cargó con todos mis pecados. ¿Es bíblico? Sí. ¿Es cierto? Sí. Pero el evangelio no es solamente eso. El evangelio quiere decir que no solamente Cristo murió por mí, sino también Cristo vivió por mí. Y entonces, desde que Jesús era un bebé y estaba cumpliendo la ley, Jesús habría de cumplir la ley por todo un pueblo. ¿Sabes? Quiere decir entonces que el evangelio no nada más es que Cristo subió a la cruz para cargar con todos nuestros pecados, sino también Jesús resucitó y nos vistió de su justicia. Y no solamente es entonces que nos deja un balance en cero, para que después nosotros con nuestros esfuerzos y con las ganas que le podamos echar, tenemos una vida cristiana para aumentar ese 0 a un 10 de santidad. Ese no es el evangelio. El evangelio no quiere decir que teníamos una deuda tan grande que Jesús tuvo que morir para dejarnos esa deuda a un 0. Y ahora nosotros tenemos que esforzarnos para aumentar esa cuenta a nuestro favor. Si ese es el evangelio que has creído, hermano, ese no es el evangelio. El evangelio quiere decir entonces que Cristo murió por nuestros pecados, para absorber por todos nuestros pecados, y entonces nos vistió de su justicia. En otras palabras, teníamos una deuda exorbitante en contra de Dios. No podíamos pagarla, no había manera de pagar esa deuda, tanto así que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. Absorbió esa deuda y nos vistió, nos dio sus riquezas, su fortuna. Antes éramos pecadores, desahuciados, quebrantados, alejados de Dios. Ahora somos justificados, perdonados, vistos delante de Dios, perfectos, eternamente justos, incondicionalmente aceptados. Y sabes, Jesús estaba precisamente haciendo eso desde que era un bebé, cumpliendo la ley por su pueblo, cumpliendo cada detalle de la ley por nosotros, cumpliendo cada requisito de la ley por nosotros. No solo cargó nuestros pecados, vivió obedeciendo la ley por nosotros. No solo murió, vivió por nosotros. Y sabes, ese es un descanso cristiano, porque no puedes obedecer más que Jesús. Sabes, tal vez en tu distracción no me escuchas bien y tal vez esto lo escuchas de forma superficial, pero te lo voy a repetir otra vez. No puedes obedecer más que Jesús. Y sabes, si eso es cierto, ¿no te parece que cambiaría tu semana cuando te sientes alejado de Dios, separado de Dios? Y pretendes que obedeciendo unas cuantas cosas podrás una vez más regresar a la voluntad de Dios, al amor de Dios, a la aceptación de Dios. Cuando pensamos que Dios ha de amarme porque hoy sí leí la Biblia, que hoy me ha de ir bien porque hoy sí ayuné. Sabes, Jesús cumplió toda, absolutamente toda la ley por ti. Si estás en Cristo, hermano, no hay momento en tu vida en que eres más aceptado por Dios. No hay momento en tu vida que eres más amado por Dios. Hermano, si estás en Cristo, no hay momento en tu vida que eres más santo delante de Dios. Si es cierto que Jesús te vistió con su justicia, si es cierto que obedeció cada ley en tu lugar, ¿es Jesús de bebé
obedeciendo la ley. Es Jesús dividiendo corazones. El segundo punto, fíjate, divide corazones. Vete al versículo 25. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto. Se nos está dando la biografía de un hombre. Y aguardaba con esperanza la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Fíjate, tiene un nombre común. Porque era un hombre común. ¿Sabes? Simeón en este tiempo era como un Pedro. No sé cuántos Davids tenemos en esta iglesia. Era tal vez como un David de Innova. ¿Sabes? Simeón era un hombre popular. No había ustedes son especiales, amigos. Pero él era un hombre común. Era un hombre común para un hombre común. No había nada en especial en este hombre, salvo su carácter. ¿Sabes? La historia, la tradición empieza a especular y nos dice que este Simón tal vez era el hijo del gran Gilel, un grupo de fariseos que Pablo después ahí empieza a debatir, pero esa es otra historia. Pero la tradición dice que tal vez era el hijo del gran Gilel y era el padre de Gamaliel. ¿Has escuchado a Gamaliel, el maestro de Pablo? Sabes, algunos especulan que este hombre era relacionado, era padre de Gamaliel. No tenemos ningún dato para especular eso. Lo más probable es que era un hombre común. Sabes, fíjate lo que nos dice: era justo y devoto. Tradición nos dice que tal vez tenía 112 años, no lo sabemos. Lo que sabemos es que está dispuesto, está listo para morir. ¿Te acuerdas cuando ve Jesús dice ya llévame? Puede ser que tenía una gran edad, puede ser que ya era un anciano. Fíjate lo que dice: era justo y devoto. Justo habla de su carácter hacia los demás, habla de una justicia horizontal, un carácter que tenía con los demás. Era honesto, era leal con los demás, era misericordioso con los demás, tenía buen trato hacia los demás. Este hombre no solamente era justo, también era devoto. Otras Biblias lo traducen como piadoso. Habla de una justicia vertical. No solamente tenía buen trato para con los hombres, tenía buen trato para Dios. Este hombre tenía una justicia completa. Era un hombre honesto con los hombres, era un hombre honesto con Dios. Lucas nos está dando la biografía de este hombre. Fíjate lo que dice: era justo, era devoto y aguardaba con esperanza. Nos está hablando de un anhelo, nos está hablando de algo que esperas con ansias. Sabes, muchos de nosotros esperamos tantas cosas con ansias y tenemos nuestra vida esperando tantas cosas con ansias. Nuestra jubilación, tal vez si eres de Cruz Azul, lo que nunca va a pasar, puede ser. Tal vez el mundial que gane México. Y sabes, muchos de nosotros vivimos anhelando algo, ¿no es cierto? Y me atrevería a decir que todos vivimos anhelando algo en nuestras vidas. Ahora quiero que te des cuenta de esto. Porque este hombre era justo y piadoso, anhelaba algo que era justo y piadoso. Fíjate, aguardaba con esperanza la consolación de Israel. Y esta era una frase que se repetía en el Antiguo Testamento, Isaías 49:13, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de los pobres. Isaías 51:3, sin duda el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas. Y habla de un alivio, habla de un rescate, habla de un refresco, habla de un descanso para tu corazón. Y este hombre era un hombre que seguramente ya era un hombre anciano. Era justo, era piadoso y vivía con una esperanza. Y esta esperanza era que Dios cumpliera sus promesas. Y la promesa de Dios que le había dado a su pueblo era de consuelo. Y sabes, me pregunto, este hombre, ¿qué habría estado buscando? Consuelo. Consuelo para todo un pueblo.
Porque este pueblo se había rebelado de Dios. ¿Te acuerdas la historia bíblica? Se había alejado de Dios. Dios los había llevado cautiverios, los había llevado cautivos, habían sido explotados, habían sido abusados y ahora estaban en una tierra que Dios les había prometido, pero que no le pertenecía a nadie. Estaban siendo utilizados por el imperio romano. Estaban siendo esclavizados, estaban siendo discriminados. Y este hombre vivía confiando en que Dios y sus promesas habrían de cumplirse, la consolación de Israel. Y sabes, desde Génesis 3, cuando decidimos desobedecer a Dios, entró el pecado. Te diría que en nuestro corazón no tenemos idea de lo que es un descanso. Y la triste historia de nuestros corazones es que buscamos descanso donde no lo hay y buscamos descanso donde no puede haber y terminamos decepcionados, terminamos amargados. Este hombre no era así. Este hombre buscaba la consolación de Israel, había puesto sus esperanzas en algo mucho mejor que una jubilación, que un mundial, que un campeonato, que un estado civil, que una cuenta bancaria. Este hombre era justo y honesto porque tenía el Espíritu Santo. Y porque era justo y honesto y tenía el Espíritu Santo, era devoto. Y porque era devoto, aguardaba con esperanza la consolación de Israel. ¿Sabes? Esto me pone a pensar en muchas cosas. Vamos a ver a este hombre, Simón, y después vamos a ver a Ana. Dos personas que ya son avanzadas de edad, dos personas ancianas o grandes de edad. ¿Sabes? Me pone a pensar en cómo es que nuestras afecciones, nuestros hobbies, nuestros gustos, se van fortaleciendo con la edad, se van arraigando con la edad, ¿no es cierto? ¿Has visto a ancianos o a personas grandes con un semblante hostil? ¿Has visto a personas grandes de edad amargados? ¿Has visto a personas grandes de edad muy mal hablados? ¿Has visto a personas ya grandes de edad muy impacientes? Y sabes, me pongo a pensar, cuando encuentro una persona así, me pongo a pensar, ¿qué es lo que habrá pasado en la vida de esta persona? Sabes, tantos años cultivando un estilo de vida, tantos años cultivando afecciones, tantos años cultivando gustos. ¿Has visto a una persona grande que es paciente, que encuentra gozo, que es feliz, que es bromista? ¿Has visto a este tipo de personas siempre sirviendo a los demás? Incluso este tipo de personas viejitas que huelen bonito, que quieres estar junto de ellas porque te hacen sentir cosas agradables. ¿Los has visto? ¿Los has conocido? ¿Y has visto a otro tipo de personas amargados, tal vez mal hablados, malolientes, tal vez impacientes? ¿Los has visto? Todos los hemos visto. Y sabes, pasaron toda una vida cultivando pasatiempos, afecciones, convicciones. ¿Y sabes lo que me hace pensar de esta Ana y este Simón? Que tuvieron toda una vida cultivando lo que valía la pena. ¿Sabes? Ponte a pensar en esto. Llegará un día, para nosotros ya tengo 40 años, para nosotros más pronto que después. Llegará un día donde mi cuerpo ya no podrá hacer las cosas en las que hoy encuentro satisfacción y placer. Llegará ese día. Y sabes, tengo la opción de enfrentar esa realidad con un gozo aún mayor delante de mí, o amargado porque ya no puedo hacer eso que me daba tanto placer. ¿Has visto en la tienda, por ejemplo, ancianos que ven con lascivia a una mujer? ¿Lo has visto? Yo lo he visto. Usualmente son este tipo de personas impacientes, amargadas. Ponte a pensar en esto. ¿Qué es lo que sentirán estas personas
sabiendo que han pasado una vida cultivando afecciones y placeres que ya no pueden satisfacer. ¿No crees que los llene de amargura? ¿No crees que los llene de impaciencia? ¿No crees que hagan sentir esa furia de pensar que ahora pasaron toda una vida cultivando gustos, que llegó un momento en donde no pueden hacer absolutamente nada para satisfacer eso? Te cuento una historia personal. Tuve una decisión y esto es totalmente personal, no, o sea, si tú lo haces, no quiero decir que eres una mala persona, Dios te ama, simplemente te estoy diciendo cómo estas convicciones a mí me han hecho cambiar decisiones en mi vida. Veo la vida de Simón, veo la vida de Ana, que a su avanzada edad tuvieron elecciones en sus vidas que los hicieron crecer físicamente, mentalmente de forma diferente a otras personas. Hace tiempo compré un Xbox para mis hijos y me acordé que me gustaba jugar Xbox y decidí, bueno, voy a jugar Xbox. Y sabes, me encontré semana tras semana, día tras día, noche tras noche, jugando Xbox. Ahora, ¿sabes lo que me di cuenta? Ya tengo 40 años. Me di cuenta que empezaba a jugar Xbox y me empezaba a jugar este videojuego con personas que tenían 12, 13 años, 15, 20, 25. Y ¿sabes? Estaban en otra onda. O sea, se reían de los viejitos como yo. ¿Sabes por qué? Porque mi cuerpo va cambiando. No tengo los mismos reflejos, no tengo el mismo tiempo y ni quiero tener el mismo tiempo que ellos tienen para estar gastando en eso. Digo, prefiero hacer otra cosa. Pero cada vez que estaba ahí, estaba frustrado porque era el pan de ellos, ¿no? O sea, no podía jugar a su nivel. Y sabes, cada año yo tenía la convicción y sabía que cada año yo tenía una decisión. Y sabes, me puse a pensar y dije, híjole, ¿qué tipo de viejito quiero ser? Este fue mi soliloquio que yo estaba teniendo. ¿Qué tipo de viejito quiero ser? El tipo de viejito que pretende seguir siendo bueno en Call of Duty o en un videojuego. O un viejito que tal vez pueda tener una mejor conversación con los que están a su lado. Que tal vez pueda, en vez de jugar eso, leer un libro, uno de tantos clásicos, novelas padrísimas. O que pueda, no sé, pasar tiempo haciendo otra cosa, cultivando otro hobby, otro pasatiempo que me va a llevar a los futuros años de mi vida, como ya una persona grande o anciana, disfrutando. Y sabes, esto tiene muchísimo que ver con nosotros y con lo que cultivamos en nuestro corazón. No sé si has visto ancianas que son chismosas, que son amargadas, que son vulgares, que son vanidosas. No sé si has visto ancianas que son pacientes, que son dadivosas, ancianas que pretenden vestirse y aparentar la edad de una mujer de 20 años. Dime si no nos damos cuenta, dime si se ve bien eso. La diferencia de una anciana que busca piedad, que busca paciencia, que busca ser de bendición a los demás. Hay dos diferencias. Y creo que todos nos damos cuenta de ese tipo de decisiones que tomamos. Y sabes, este pasaje a mí me ha hecho pensar, híjole, ¿qué tipo de anciano quiero ser? Y quiero ser como Simón, quiero ser como él. Quiero ser una persona que tiene su esperanza en algo más grande. Sí, fíjate lo que pasa. Simón es guiado por el Espíritu. Simeón, le estoy diciendo Simón, pero es Simeón. Fíjate, es guiado por el Espíritu. Versículo 26, el Espíritu le revela que ha de encontrarse con Cristo. Versículo 27 dice que es movido por el Espíritu Santo, es piadoso y tiene la esperanza de encontrar el consuelo de Israel y es movido por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo lo mueve a ir a su templo y va a su templo. Una oportunidad única en su vida.
Porque esta persona había cultivado los pasatiempos correctos que lo llevaron a una vida de anciano digna, piadosa, contenta. Me pongo a pensar, si no hubiera sido movido por el Espíritu, si no hubiera sido dependiente del Espíritu, una oportunidad única en su vida donde Cristo mismo iba a estar en el templo y él iba a tener la oportunidad de recibirlo. Nunca en su vida se iba a encontrar esta oportunidad otra vez. Tal vez el próximo año se iba a morir, no sabemos. Sabemos que el Espíritu lo movió al templo. Simeón, porque obedece al Espíritu Santo, va al templo. Me imagino si Simeón hubiera tenido flojera, si hubiera habido mucho calor, si hubiera habido mucho frío, es que está el chipichipi, es que está el viento, quítate de aquí, voy al templo. Simeón era una persona que era guiada por el Espíritu Santo. Me pongo a pensar cuántas oportunidades perdidas nosotros hemos tenido siendo guiados por el Espíritu Santo. Oportunidades que Dios tiene para bendecirnos, para encontrarse con nosotros, porque no somos piadosos, porque no somos guiados por el Espíritu, porque no hemos cultivado los pasatiempos correctos de nuestra vida. Nos llevan a ser personas impacientes, amargadas, groseras, hostiles, y perdemos tantas oportunidades. Fíjate, este hombre fue guiado por el Espíritu, se encontró con Jesús. Simeón lo tomó en sus brazos, versículo 28, y bendijo a Dios. Simeón lo tomó en sus brazos. ¿A quién? A Dios, a Cristo. Simeón tomó a Dios en sus manos. ¿Sabe? La historia lo llama como Teódoco. Significa aquel que recibió a Dios. Su nombre está plasmado en los canales de la historia como aquel que sostuvo a Cristo en sus brazos. Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. ¿Te das cuenta del gozo tan grande que tiene este hombre? Porque ha hecho el objeto de su gozo algo grande. Y me pongo a pensar, y mi oración es esta: oh Dios, líbrame de que mi gozo sea una tarde jugando Xbox hasta que mi cerebro se entuma. Dame un gozo más grande para que cuando yo lo pueda tener en mis brazos, mi gozo sea tan grande como el objeto de mi gozo. Dame un gozo más grande que un campeonato, que un trabajo, que un cuerpo esbelto. Dame un gozo más grande, Señor, que aquellas ideas mediocres que yo tengo en mi corazón. Este hombre hizo de su gozo las promesas de Dios, recibió a Cristo y estaba dispuesto a morirse. Señor, ¿ya para qué vivo? Quítame de aquí, Señor, ya estoy listo. ¿Sabes? Muchos de nosotros jamás experimentaremos un gozo así, porque no hemos hecho de Cristo a nuestro mayor gozo. Porque recibimos a Cristo cada domingo, cada semana en su providencia, cuando nos habla, y para nosotros es un simple niño oloroso, en pañales, sucio. Sí, bla, bla, Dios, sí, chido, va. No para Simeón. Simeón lo recibe: Señor, he visto con mis ojos tu salvación. Estoy sosteniendo en mis brazos lo eterno. Estoy sosteniendo en mis brazos lo soberano, aquel que ha de partir tronos, aquel que ha de derrotar reyes, aquel que ha de partir espadas. Está justamente en mis brazos en este momento. Señor, ya estoy listo, llévame de acá. ¿Para qué vivo más? Tenía un gozo grande porque su objeto era grande. Tenía un gozo seguro porque las promesas de Dios son seguras. Fíjate lo que dice San Agustín: tú nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre su descanso en ti.
Tú nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre su descanso en ti. Palabras de C.S. Lewis, fíjate lo que nos dice: si nos encontramos con un deseo que nada en este mundo pueda satisfacer, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. Y Simeón lo conoció, Simeón lo sostuvo, Simeón lo probó. Y Simeón ahora le dice a María que este bebé ha de revelar corazones, ha de dividir reinos, ha de levantar oposición, a fin de que se manifieste en versículo 35 las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Este hombre, este bebé va a ser el catalizador, aquel que revele corazones, que muestre el mensaje de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y como respondas entonces a Jesús, si lo recibes o no, entonces se revelará tu corazón. El corazón es lo más profundo de tu alma. Jesús revela tus afecciones, tus convicciones, tus deseos. Cuando Jesús dice que es lo mejor que te puede pasar en la vida, revela nuestros corazones. Algunos saldrán decepcionados, algunos saldrán amargados, algunos saldrán aburridos. Cuando la Biblia nos dice que el cielo es Cristo, algunos saldrán decepcionados, algunos saldrán aburridos, algunos saldrán amargados, otros saldrán satisfechos, otros saldrán impresionados, otros saldrán movidos. Porque Jesús es el que cumple la ley, Jesús es el que divide, el que revela corazones. Déjame terminar con el último. Jesús satisface. Vemos el versículo 36. Una anciana, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser, que era muy anciana. En el griego el énfasis es que está muy anciana. En verdad te está diciendo Lucas, era muy anciana. Casada de joven, había vivido con su esposo 7 años. Ponte a pensar esto. Las mujeres en ese entonces se casaban a los 14, 16 años. Esta mujer había estado casada por 7 años. Quiere decir entonces que esta mujer muy probablemente había entonces estado soltera, había estado viuda una vez más a los 21 años. ¿Sale? Ahora, una mujer viuda a los 21 años. La presión económica era casarte, porque una mujer viuda estaba prácticamente por sí sola. No había nadie quien la cuidaba. No había entonces protección económica, protección legal para esta mujer. Muy probablemente pudo haberse casado. Era el parámetro, era la norma en este entonces. Sin embargo, esta mujer, fíjate, dice que vivió con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. ¿Cuántos años de viuda? Y me pongo a pensar que esta mujer tiene tanto que decirnos. Una mujer anciana buscando a Dios. Fíjate lo que dice. Estaba día tras día en el templo de Dios. Nunca salía del templo, versículo 37. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Sabes, tal vez esta mujer tenía una idea más grande de Dios de lo que nosotros tenemos. ¿Sabes? Tal vez esta mujer no había bebido del evangelio que tenemos muchos de nosotros, que el ideal, que el evangelio, que las buenas noticias para el cristiano es estar casado, que es tener hijos. Tal vez esta mujer había escuchado otro mensaje, había escuchado que Cristo es mejor, que servir a Cristo es mejor, que encontrar su satisfacción en Cristo es mejor. Jesús después habría de decir:
Desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Tal vez esta mujer entendió que la unión matrimonial era temporal y era una sombra de lo que significaba verdaderamente Cristo con su iglesia. Tal vez esta mujer no se dejó convencer que el parámetro general y el parámetro ideal y la única forma de ser un buen cristiano es estar casado. Tal vez esta mujer pensaba como Pablo: a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo o a su esposa. Tal vez esta mujer entendió que el estar casado no es la única forma de servir a Dios ni de ser un fiel cristiano. Tal vez esta mujer entendió que hay otras formas. Tal vez la mujer entendió que siendo soltera no era un fracaso social, ni delante de Dios ni delante de nadie. Fíjate lo que dice John Piper: fidelidad a Cristo define el valor de tu vida. La fidelidad a Cristo define el valor de tu vida. Todas las demás relaciones obtienen de aquí su verdadero significado. Obtienen de su relación con Cristo. Fidelidad a Cristo define el valor de tu vida. Todas las demás relaciones obtienen de aquí su verdadero significado. Ninguna relación familiar es definitiva. ¿Sabías que en el cielo no vas a estar casado? Ahora, esto no es hablar en contra del matrimonio, hermano, es hablar de una perspectiva que tenemos, que hacemos del matrimonio en esta vida nuestro todo, nuestro objetivo de vivir, de ser cristianos, de ir a la iglesia, de orar, de obedecer para que Dios me dé una persona. Y esa persona no es eterna. Porque después voy a llegar al cielo y no voy a estar adorando a mi esposa, voy a estar adorando a Cristo. Y esa satisfacción va a ser tan grande que mi esposa va a estar adorando a Cristo, no me va a estar adorando a mí. Y yo no me voy a enojar porque mi esposa no me va a estar adorando a mí, sino que los dos vamos a estar tan satisfechos en Dios que vamos a encontrar nuestro placer, vamos a encontrar nuestra plenitud en Cristo. Y Dios en su misericordia nos dio el matrimonio para aquellos que decidan casarse como una sombra de lo eterno. Ponte a pensar en esto. La procreación o la multiplicación para el reino de Dios es de forma espiritual, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que el reino de Dios va a estar lleno de discípulos que nacieron espiritualmente. Quiere decir entonces que no puedo yo llenar el reino de Dios con todos los hijos que yo tenga en esta tierra. Ojalá lleguen a conocer a Dios, esa es mi oración y ese es mi esfuerzo. El reino ha de ser lleno de hijos espirituales. Y sabes, una persona soltera puede ser tan fértil para Dios como una persona casada. Sabes, continúa Piper, dice: ninguna relación es definitiva, ninguna relación familiar es definitiva. Todas las relaciones se van a acabar. Tu relación con Cristo sí lo es. Ser soltero en Cristo no es, escúchame, soltero. Escúchame, casado. Ser soltero en Cristo no es entonces perderte lo mejor que Dios tiene, sino un camino de obediencia que exalta a Cristo, que muchos están llamados a caminar, ya sea por convicción o ya sea por situaciones. Esta mujer es soltera a sus 20 años. Decide servir a Dios. Todo su tiempo para Dios, todos sus recursos para Dios, todo su tiempo para Dios, porque había conocido a Dios y quería servir a Dios. Nunca salía del templo, sino que de día y noche adoraba a Dios con ayuno y oraciones. No es que vivía adentro del templo, no había lugar, no es que era una persona indigente. Esta persona vivía en su casa y decidía cada mañana ir a Dios, adorar a Dios, pedir a Dios, ayunarle a Dios.
y es recompensada. Versículo 38, llegando a ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que estaban esperando la redención de Israel. Conoció al Cristo. A su avanzada edad pudo ver aquel que habría de redimir a un pueblo, las promesas cumplidas de Dios. Y su gozo fue grande porque su esperanza fue grande, porque el objeto de su gozo fue grande. Fue recompensada y responde con agradecimiento. Dios le habla a pastores. Dios le habla a Simón, un hombre común. Dios le habla a Ana, una anciana viuda. Dios se acerca a los pobres y a los humildes, y entonces Jesús, el verdadero prodigio, obedece por nosotros, revela nuestros corazones y nos satisface. Ahora, hermano, déjame terminar con esta pregunta. ¿Tienes la promesa y la certeza que obedeció la ley por ti? ¿Tienes la promesa y la certeza que ha de revelar tu corazón? Mi pregunta es, ¿te ha de satisfacer? ¿Cómo es que revelará tu corazón? ¿Te ha de satisfacer? ¿Te ha de llenar de gozo? ¿Te ha de decepcionar? ¿Te ha de amargar? ¿Te ha de confundir?